¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos al patio de tertulias de Espacios para Hablar aquí en Gran Canaria Televisión. Hoy está con nosotros Laura Teresa García Morales, que es historiadora y crítica de arte. Bienvenida al patio de tertulias. Muchas gracias. Buenas tardes. Decir de usted, Laura, que es únicamente historiadora y crítica de arte, es probablemente cometer el pecado de un resumen excesivo. Así que, para no caer en ese pecado, ¿qué le parece si empezamos el recorrido desde el principio? Muy bien, perfecto. ¿Cómo era usted de niña? Uf, pues mira, yo te diría que nunca he sido, por decirlo de alguna manera, nunca he sido una sola cosa. Siempre he sido como una persona muy curiosa, ¿no? Muy inquieta y tal. Es más, en casa me llamaban el resorte, porque no paraba quieta, ¿no? Estaba siempre pues inventando, recogiendo cosas que encontraba por casa, construía cosas. Bueno, las muñecas, las pobres, las tenía totalmente destrozadas. Para Las remontarla. iba, sí, o sea, era como, me gustaba jugar a los médicos y me montaba unas historias tremendas, ¿no? Con todo esto. Y me gustaban mucho los deportes. No solo me decían el resorte, sino que mi padre solía decir, tú tenías que haber sido niño. ¿Ah? Fíjate, o sea, por alguna razón él pensaba que tenía cualidades que tenía que haber sido niño, porque a mí me encantaba, pues también iba con él a ver partidos de fútbol, jugábamos un montón juntos. Él tenía y tiene una casa en el campo y entonces allí hacíamos una vida de ¿Por qué es estar usted de ahí. Gran Canaria? Sí, yo nací aquí, yo soy de Las Palmas. De Las Palmas a Las Palmas. Sí, de Las Palmas, Las Palmas. ¿Y de qué zona y cómo era aquella zona cuando usted era niña y por dónde jugaba? Y además, dentro de esa faceta deportiva, ¿qué deporte le gustaba? Bueno, pues mira, Todo. todo, te voy a contar todo. Nosotros vivíamos en Escaleritas cuando yo era pequeña. Nos mudamos a Rafael Cabrera cuando yo tenía 8 años. Y nosotros siempre hacíamos una vida así como del tingo al tango, ¿no? O sea, mi padre tiene esta casa de campo que es donde él se crió. Sus padres son de Agaete y de la aldea, por tanto, nuestros fines de semana y veranos era entre la aldea, el Sao de Agaete, donde todavía mi padre tiene esa casa que es su vida, vamos, donde él se despliega y se deja la piel. Y pues Arinaga, Agüimes, ¿no? Mi madre era de Agüimes y ellos tenían allí una casita que construyeron siendo yo un bebé todavía. Y bueno, la casita donde he vivido con mi marido y con mis hijos los últimos años antes de vivir donde vivimos ahora incluso. Entonces siempre estábamos como entre esos sitios, esos puntos que te he comentado donde pues mira, hacíamos una vida pues como solía ser, ¿no? Años atrás, no una vida de niño de ciudad, sino todo lo contrario, de echarnos a la calle, de construir una caseta con 4 palos, Tres cartones y aquello se hacía de escondernos por el pueblo, ese tipo de cosas, ¿no? Así que en ese aspecto creo Y que... siendo Laura una niña que vive básicamente en la ciudad de Las Palmas y en Escaleritas, ¿qué colegio le tocó? ¿Dónde estudió Laura? Mira, estudié la primaria en el Colegio Andalucía, que es fundamentalmente, fui allí, ese está en San Lorenzo, fui allí porque es donde daba clase mi padre. ¿Ah? Sí, y todas las mañanas íbamos ahí en el coche escuchando a Segundo Almeida y su... El gran Segundo Almeida, para hablar de Sí, Segundo Almeida hay que decir el gran antes. sí, con las fanfarrias estas, es lo que escuchaba mi padre en la radio. Y para mí era un drama todas las mañanas. Laura, la leche, tómate la leche. Y Porque usted tenía la cabeza en otro sitio. no, yo tenía la cabeza en mis cosas. Por eso, Claro, menos, sí, menos en sí. el desayuno. Sí, pero vamos, tenía dificultades para comer, de hecho. Y, y bueno, y esto, entonces se me pegaban mucho las sábanas y todas las mañanas, pues eso era el drama de la leche y todavía no te has vestido y tal, y vamos a llegar tarde, pues te quedas en casa. Y así, pues, te puedo decir que fueron años y años y años. Y ahora lo pienso con distancia y digo, pero qué paciencia tenía mi padre. Y en el Colegio de Andalucía, la primaria.
Y luego Hasta ya, octavo, sí, sí. hasta Hasta octavo, octavo. primaria y la secundaria, la EGB. Sí, sí. Y después el bachillerato En los salesianos. en Sí, sí, Salesiano. cambio radical. La niña del campo, la Tom Sawyer, se En fue los Salesianos de Tomás Morales, a los salesianos de León y Castillo. de León y Castillo. Sí, sí, que justo hacía poco habían incorporado a las niñas en el cole, de hecho, que antes era Solamente, sí, era masculino. solo masculino. Sí, sí. Bueno, ¿allí fue usted buena estudiante o fue un poco regular? Mira, fui un poco regular, a ver, siempre fue en este aspecto bastante disciplinada, ¿no? Una niña que en general, o sea, muy ordenada, ¿no? O sea, mentalmente hablando, y me gustaba mucho leer, me gustaba mucho todo lo que tenía que ver con crear, y fui buena estudiante, pero yo combinaba el estudio, la enseñanza básica, con el conservatorio, que bueno, yo desde que tenía 3 años empecé a estudiar piano, empecé en el conservatorio y estuve allí hasta que me pude escapar, literalmente, hasta que me pude escapar con 18 años. Toda mi vida estuve estudiando. No la enamoró el piano, por lo que parece. Mira, sí, en un momento dado lo disfruté mucho. Lo que pasa que llegó un punto que se convirtió en algo tan Exigente. muy estresante por muchos frentes, ¿no? Era como una exigencia que tenía permanentemente. Tuve profesoras duras, no tenían muy desarrollado precisamente el sentido de la pedagogía, en mi opinión, y sí que el conservatorio era duro, y mi padre también era durillo conmigo en este sentido. Ya llegó un momento en el que no pude más. Es más, te diré que una de las razones que me motivaron a estudiar fuera fue porque necesitaba escapar. Ahí quería yo llegar, porque resulta que termina usted el bachillerato y se va a estudiar Historia del Arte a la Autónoma de No, Madrid. yo me fui a estudiar ciencias políticas. Ah, todo muy relacionado. Sí, sí, súper. Imagínate, bueno, yo es que en ese momento tenía, ni siquiera sabía que existía la carrera de Historia del Arte, con eso te lo digo todo. Lo primero que hice, me acuerdo que, bueno, me acompañó mi madre, en paz descanse, a Madrid, a hacer unas pruebas para estudiar Bellas Artes, unas pruebas en la Complutense de Madrid. ¿Pero qué había visto su madre en usted para que decidiera estudiar? No, eso lo decidí yo. Ah, bien. Sí, sí, me puse a hacer, pues estuve aquí paralelamente haciendo unos cursos de dibujo y pintura. Hice unas pruebas aquí en Las Palmas, saqué muy buena nota y dije, oye, me metí a intentar hacer las pruebas a la carrera de Bellas Artes porque, si te soy sincera, yo creo que no tenía muy claro qué es lo que realmente quería hacer, ¿no? Y no entré, no superé las pruebas de acceso para Bellas Artes y decidí meterme en ciencias políticas porque quería especializarme en derechos humanos. Pero mira, aquello fue una experiencia que rápidamente dije, esto no es para mí, esto no es para mí. Yo creo que puedo contribuir mucho más a mi mundo, a poner mi pequeño grano de arena desde otro frente, pero me encontré niños de 17, 18, 19 años en un primer año de carrera totalmente radicalizados, ¿no? O sea, ahí había de todos los puntos. Lo que habían vivido en casa lo llevaban al extremo Claro. y más cuando son así, saliendo de la adolescencia, que estás todavía muy obcecado con ideas que luego vas moldeando con la edad. Y me encontraba pues desde los punkis a hijos de víctimas de ETA, sí, o sea, de todos los colores, pero muy radicalizados, ¿no? Y a veces era difícil hablar con naturalidad de tus ideas porque cuando no era un problema para uno, era un problema para otro, ¿no? Y simplemente... Pero sin embargo, usted era adolescente también. Sí. Y tuvo la templanza de decir, esta no es la parte que yo quiero para el resto de mi vida, ¿no? Pero es que eso, adolescente y más pequeña también, yo creo que siempre he sido así por naturaleza, ¿no? Nunca me he quedado donde me siento incómoda.
Y cuando algo no me gusta o, no sé, o me chirría y pienso que no es bueno, ¿no? Para decirlo así de manera muy... Sí, o sea, yo que soy muy pragmática. Para mí no es bueno lo que no es bueno para mí, digamos. Y esto es una cosa que lo hago de manera natural. No pienses que es algo que desarrollaba mucho, simplemente lo tenía muy claro, ¿no? Es como, uff, fuera. Y Cuando- finalmente consiguió entrar en Historia del Arte. Sí, sí, y fue durante esa etapa que descubrí, porque tenía una compañera en la residencia que estudiaba Historia del Arte y me fascinaba todo lo que me contaba. Y los libros que leía, como La Metamorfosis de Ovidio, pero ¿eso qué es? Pero qué bonito. Vamos, ese año lo tuve súper claro. Y yo se acabó las ciencias políticas y yo voy a hacer Historia del Arte. Y en 2009 se licencia. Sí, sí, sí. En 2009 se licencia y empiezan pues los máster Sí, y claro. todos los cursos de especialización y toda esta historia. Ya fue un no Y parar. en esto de ir avanzando en el mundo de la universidad, se hace usted doctoranda. Sí. ¿Ya doctora o no? La leo ahora en un par de meses, la leo ya. Y lo que sí me interesa mucho, porque no deja de tener un título, el título de la tesis es un título importante, ¿cómo es el título de la tesis? Identidad, género y tricontinentalidad en la ultraperiferia española. Bueno, el título es como para exponerlo sin equivocarse en la parte de intercontinentalidad, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Y por qué eligió ese título, por qué eligió ese tema y de qué es lo que quiere hablar en la tesis? Eso se fue construyendo poco a poco. De hecho, en la plataforma de la universidad, mi tesis aparecía sin título informado al principio, ¿no? Y bueno, he tardado mis años porque creo además, es más, me gusta que haya sido así porque creo que una tesis doctoral también es como un paso, o sea, depende cómo te lo tomes, ¿no? O sea, si te lo tomas de una manera, o sea, asumiendo que eso es una parte muy importante en tu carrera y demás, creo que hay que darle la importancia que tiene y que hay que tener una cierta madurez porque es un paso de una madurez profesional, en mi opinión, ¿no? No es solamente, Claro. sí, no es solamente terminar la carrera, aprobar las asignaturas, en mi opinión es otra cosa. Y claro, en medio de este proceso, desde que yo empecé, me matriculé por primera vez para hacer esa tesis doctoral, hasta hoy, pues ni siquiera conocía al que es hoy mi marido, no tenía mis 2 hijos. Digamos que fue todo poco a poco y a medida que uno va investigando, vas entendiendo cuáles son las necesidades, ¿no? Es como construir una casa no, porque una casa ya tienes muy claro lo que proyectas, ¿no? Pero sí que construir vamos a decir, una obra de arte. En el desarrollo de esa obra de arte, a medida que caminas sobre ella, también se van definiendo muchas cosas que desconocías al principio, por eso estás investigando en el camino. Y claro, el camino me fue llevando a estar cada vez más conectada, pues de todos esos años que yo estuve fuera y totalmente desconectada de Canarias, porque lo estaba, me fui conectando cada vez más con no solamente los artistas, el arte de aquí, el bagaje cultural en nuestro archipiélago, que es espectacular, ¿no? Para lo pequeño que es. Es verdad, sí señor, Sí. espectacular. Aquí hay unos artistas espectaculares y luego hablaremos un poco Y también de enorme, eso. ¿no? O sea, es muy, muy intenso en ese aspecto. Y claro, fue entendiendo, entre comillas, las necesidades y las patas comunes que había en este arte, desarrollo cultural, su bagaje y demás en Canarias. Por eso el título de la tesis se fue dando poco a poco. O sea, la tesis se fue llamando como ella quería que se llamara. Exacto, sí. Se fue llamando como ella dijo que tenía que llamarse. Y luego se especializó usted también en comunicación en museos y entidades culturales. Eh, Eso fue una experiencia. Le voy a meter el dedo en el ojo. Uy, ¿Le a gustaría ver. dirigir un museo? Pues creo que sería capaz de hacerlo. Creo que sería capaz de hacerlo con buen criterio. Creo que hay muchas maneras de llevarlo.
No tengo esa fijación ahora mismo en la cabeza, pero ¿por qué no? Por supuesto que sería capaz y creo que sería una bonita tarea. ¿Y se lo ha propuesto alguien? No. Nadie le ha propuesto dirigir un museo de nada, ni aquí, ni en Canarias, ni en el resto del territorio nacional. No. Bueno, pues a ver si la gente que ve este programa ya sabe que tenemos a alguien como Laura aquí dispuesta y con capacidad para hacer esta opción de poder dirigir Pues sí que es meter el dedo en el ojo. Porque esa es una pregunta de, claro, ¿tiene usted esa especialización de comunicación museística y además de actividades culturales? Pues ¿por qué no se va a aprovechar a alguien que tiene esas cualidades y esas capacidades para dirigir un museo, que es a lo que está enfocada esa especialización, especialmente en una carrera como la de Historia del Arte? Me dice usted que al final terminó haciendo Ciencias Políticas y ni se lo planteo, claro, pero visto esto. Hasta ahora, usted me ha contado qué es lo que usted piensa de usted, pero ¿qué le parece si vemos qué es lo que piensan los demás? ¿Cómo? A ver, ¿qué...? Bueno, Laura García Morales era una joven recién licenciada en Historia del Arte que quería hacer su tesis doctoral sobre mujeres artistas canarias en general. Llega a las islas y comienza a hacer su tesis sobre, comenzando por mi madre, Jane Millares Sal, y ya lleva publicados 3 libros sobre ella. Y además se ha convertido en una experta en arte canario por su constancia, por su rigor, por su visión actual y sin los prejuicios de machismo que lastran la historia del arte en Canarias hasta nuestros días, ¿no? Espero que continúe y que no solo sea ella, sino que toda esta nueva camada de investigadores hagan ese esfuerzo por recuperar la memoria de tantas mujeres que han sido marginadas y olvidadas o silenciadas por los investigadores y los historiadores del arte en nuestras islas hasta nuestros días. ¡Qué sorpresa! La sorpresa, ¿se identifica usted con lo que le acaba de decir nuestro compañero Michel Jorge Millares? Sí. Sí, claro que sí. Yo, de hecho, creo que como investigadora esa es una de las cosas que... La parte de género del título de la tesis. Bueno, esa parte por supuesto, pero también el tema de la constancia que ha mencionado, porque en esta carrera, aparte que yo particularmente tengo muy claro que la formación es para toda la vida, es permanente. Obligatoriamente permanente debería ser. Sí, porque te quedas atrás enseguida, ¿no? Y además hay investigadores nuevos que aportan ideas nuevas, otras perspectivas, enfoques nuevos, descubres cosas y es que al final hay metodologías nuevas incluso, ¿no? Y creo que es fundamental que uno esté al día. Y luego eso, lo que decía ahora mismo Michel, de la constancia, uno investiga muchas veces sin un fin. Yo no me pongo a investigar únicamente si tengo un proyecto cerrado o sé que me van a pagar. Tú investigas a fondo perdido. Claro. Porque es tu trabajo. Y es así como se construye, o por lo menos como yo, en mi método, es así. Habitualmente en la investigación siempre hay como diría yo, un interés personal inicial. Pero luego, como en la tesis que se va poniendo su propio nombre, la investigación luego dice, bueno, pero es que además también tenemos luego que coger por aquí o abrir estas otras, premisas para ver cómo se concluye esta tesis que me he planteado al inicio de la investigación, ¿verdad? Claro, lo que uno tiene que, sí, trabajar y sacar jugo, ¿no? Sacar una tesis lo suficientemente contundente, pero después tienes que saber cuándo parar o directamente decir basta, ¿no? Ya podrás seguir investigando y podrás seguir añadiendo o enriqueciendo posiblemente el propio asunto de la tesis doctoral. Pero sí que hay que cortar, porque es que si no, claro, ¿sabes? Te puedes pasar la eternidad. Aquello que queríamos evitar al principio de la entrevista, de la charla. Tampoco es un exceso de resumen, pero tampoco es un exceso de explicación, ¿no? Exacto, y ni falta que hace, En ¿no? el término medio está la virtud. Vamos Sí. a escuchar otra de las opiniones
de otra persona que le conoce bien y saber a través de él qué piensa usted. Si hay algo que caracteriza a Laura García Morales es sin duda el rigor. El rigor que pone en todos sus trabajos, el tiempo que invierte en la recopilación de la información y la documentación necesaria para posteriormente hacer un amplio análisis que permite el desarrollo de unos trabajos con unos resultados, a mi juicio, siempre excelentes, como son sus diferentes artículos culturales y las exposiciones que lleva a cabo. Laura además pertenece a esa nueva generación volcada con el mundo del arte y supone una garantía de continuidad para el estudio y la conservación del legado cultural de Canarias. Qué bien, Iván. Les tengo muchísimo cariño a esa familia. Sí, porque además es una de sus, luego hablaremos de esto un poquito también, pero es una de esas, de los grandes trabajos que le llevó mucha investigación por otra parte, y además con una idea también que va mucho con la personalidad que usted misma ha descrito de sí misma, que es esa parte humana de recuperar figuras que si no tal vez se quedan en el olvido, ¿verdad? Totalmente. Es que es una de las cosas que más me gusta hacer, de hecho. Así surgió lo de Jane, que fue totalmente casual, porque yo con Jane, esto fue porque una tía mía, una hermana de mi madre, que pertenecía a un colectivo feminista hace años, cuando yo terminé la carrera, me dijo, literal, me dijo, ay, qué bien, mi niña, ya tienes tu carrerita, pues mira, ahora cuando vengas a Las Palmas, te voy a presentar a una pintora que se llama Jane Millares, y vamos, tiene una obra preciosa. Nosotros la hemos invitado a la asociación un par de veces. Y así fue, vine para Las Palmas, me dejó su número y yo, fíjate, no la conocía de nada. Llamé al número que me había dado mi tía y le dije, hola, ¿eres Jane Millares? Sí, mi niña, ¿quién eres? Y le digo, mira, yo soy Laura García Morales, soy la sobrina de Mima. Es que mira, yo acabo de llegar de Madrid, fue así tal cual, ¿no? Voy a visitarla un día a su casa y me quedé, bueno, con la obra me quedé fascinada porque dije, pero qué maravilla, no esperaba encontrarme algo tan potente. Y ya después en Google me fui a mi casa a buscar cosas y digo, no hay nada, qué fuerte. No había nada de Jane escrito. Entrabas en Google y no tenía entradas. Y te lo pusiste como obra. Y y es que ya empecé con una pasión a tirar del hilo y a conocer a la familia. Pues no sé quién tenía, pues ella le regaló a un médico, pues, y así se fue enganchando la cosa hasta que, bueno, pues no sé cuántas entradas tengo en esa base de datos, pero como 3000 entradas sobre documentos, fotografías, obras, etcétera, de Jane. Y lo de Rafaeli fue exactamente igual. Hemos visto dos opiniones. Sí. De dos protagonistas que tienen que ver con dos de sus libros. Sí. Vamos a ver un tercero. Hola, José María Ayazo me ha pedido que en menos de un minuto ponga a caldo a Laura Teresa García Morales, pero ella es una amiga, yo no puedo hacer eso, y menos por televisión. En serio. Laura es muy buena amiga, es una de esas amigas que ya sé que será hasta el final, ella también lo sabe. Y es un poquito obsceno, sería un poquito demasiado dulzón ponerme a hablar lo que pienso de ella por aquí. Solo voy a dar un detallito sobre su no capacidad profesional, que es bestial, cualquier cosa que ella se pusiera a hacer lo haría de manera excelente, sino de una característica rarísima de encontrar, que es cuando ella tiene 3 caminos para elegir a la hora de enfocar un vericueto de su trabajo, va a elegir el más complejo y el más trabajoso si eso supone un pequeño plus de calidad en el resultado final o una perspectiva de ese pequeño plus. Es una persona tremendamente honesta en el trabajo, discreta, seria y sobria. En la intimidad del vino y de los amigos es otra cosa, pero no podemos hablar de todo. Bueno,
Buena charla, les sigo por televisión. Hoy me voy a ir flotando de aquí. Qué Si hay, bien, qué bien. si hay una cosa que se puede, un denominador común que se puede encontrar en todas las opiniones, o por lo menos en la mayoría de las opiniones de quienes le conocen, es que es usted muy trabajadora, muy detallista, muy meticulosa. ¿Se siente usted identificada con estos calificativos? Pues cómo no. La falta de sueño habla por sí misma. Sí. Sí, sí, es verdad, lo soy. Y hay veces que estoy trabajando y digo, chacha, no te compliques la vida, pero es que es algo compulsivo. Después cojo y lo sigo haciendo. O sea, es aquella niña que desmontaba las muñecas para luego montarlas y que estaba en lo suyo, sigue estando por ahí adentro, ¿no? Sí, 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 no, clarísimo. No, no, la niña esa está ahí muy, muy latente. Estos 3 vídeos que acabamos de ver, decía ahora mismo que corresponden con 3 personas directamente relacionadas con los libros, bien porque los ha escrito de familiares, como en el caso de Mitchell sobre Jane Millares, o en el caso de Iván Bettencourt sobre su padre Rafaeli, y en el caso de Pedro Lescano, pues porque ha abordado la publicación de este último libro suyo, porque es el último, el de la exposición última también de Pedro Lescano Jaén en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué le parece si vamos hablando de algunas experiencias vividas con intensidad personalmente por usted mientras recopilaba esa información para elaborar cada libro? Y empezamos, por ejemplo, por el primero de los vídeos y, por tanto, el primero de los libros, el de Jane Millares Sal. Bueno, yo te diría que yo no sabía por dónde iba a ir ese camino, no tenía ni la menor idea de que iba a llevar a cabo una exposición que al final resultó ser una gran exposición de Jane, pero tengo que decir que o sea, lo hacía por vocación pura y dura, ¿no? Llegué a conocer a través de la búsqueda de su obra a muchísima gente, con la que de hecho en su mayoría tengo una relación así muy, muy cariñosa. Y luego esa sensación de satisfacción de haberla mostrado fuera de las islas, ¿no? Cuando le presenté por primera vez, y te cuento esto porque a lo mejor, no sé, de repente no te parece tan importante, pero a mí me produjo una sensación muy impactante cuando le llevé todo este material organizado en un dossier a la que es mi directora de tesis, a Patricia Mayayo, que le tengo un respeto gigante, cuando ve todo aquello y estaba así, ¿no? Mirando el dossier y me dice, pero esto es un descubrimiento, pero es que esto es necesario comunicarlo. Y para mí, no sé, me quedé con aquellas palabras como algo impresionante, ¿no? Pensé, pues mira, pues sí que tiene el valor que yo creía que tenía, ¿no? Estas cosas que usted dice que a lo mejor no tienen importancia son precisamente las que la tienen en este programa. Usted sabe perfectamente, porque ha visto otros programas de Espacios para Hablar, que aquí queremos ver siempre las cosas desde otro punto de vista. Sí tienen la importancia, por lo menos para la filosofía de nuestro programa, y porque son las cosas que le interesan a nuestros espectadores. Es decir, conocer aquello que no es fácil de encontrar, que no basta con teclear un nombre en Google, sino estas vivencias. Y dentro de estas vivencias que no conoce nadie, vamos a pasar al segundo de los libros, al de la familia de Rafaeli, al pintor Rafaeli. Pues como te adelanté antes, con Rafaeli también tuve una sensación de conexión, de empatía especial. Y esto fue, no sé ni dónde encontré, una única foto. A través de la investigación de Jane Millares me topé con algunas cosas de Rafaeli y una foto suya. Una foto muy bonita que utilizo en ese libro que tú mencionas, el catálogo de la exposición de Rafaeli en 2015 en el San Martín. Y de verdad, una cosa que no me había pasado nunca, que era como conectar con el personaje de manera, o sea, con empatía, ¿no? De verle el talante que tenía en su cara
y pensar, cónzale, ¿sabes? Que me cae muy bien este señor, ¿no? Y como de sentir un cierto cariño por él y no era más que una foto. Bueno, Y contacté a través de Facebook con Iván y a raíz de eso pues surgió un poco lo mismo y a lo largo de esa investigación sentí una cierta, otra fricada, pero sentí una cierta conexión, no sé, él era muy seguidor de la mística, tenía en su librería muchas cosas relacionadas con la mística, él entendía el arte como una manera de alcanzar la verdad, como él lo llamaba, que en definitiva no era otra cosa que el amor. Y en todo su mensaje, pues eso, hay como una especie de cosmología, como una armonía que tiene que ver con las distintas religiones, y él buscaba como en el arte un canal espiritual. Y vamos, que yo no soy muy o por lo menos de manera consciente, de desarrollar discursos místicos en mi vida, ¿no? eso es lo que O usted sea, se cree. eso es lo que quizás yo me creo, claro, pero conscientemente no estoy metida en nada de eso. Y sin embargo, con Rafaeli sentí esa empatía, esa conexión que en un montón de ocasiones me llamaron muchísimo la atención. Cuando yo la conocí a usted, me impresionó mucho la redacción del libro que vamos a comentar ahora, pero me impresionó mucho la redacción, la coherencia, el tipo de lenguaje, no culto, muy culto, la distribución del mensaje. A mí no me extraña nada que teniendo esa visión del arte y siendo capaz de expresarla así, vea usted una foto de Rafaeli, que en definitiva no es nada más que una pintura, pero en foto, y sea capaz de sacar una serie de conclusiones, incluso sentimentales, llámelo usted mística si quiere, pero el que le impacte un mensaje gráfico es casi lo que menos me puedo esperar de alguien que voy conociendo como usted. El tercero de los libros es el de Pedro Lescano Jaén. ¿Cómo fue ese periplo por la obra de Pedro? Que ya de por sí solo conocer a Pedro ya es un detallazo. Entonces, conocer al artista, pero además a través de sus pequeños rincones interiores que son su obra, ¿cómo fue ese periplo? Lo de Pedro fue la carta de los Reyes Magos. Te lo digo en serio, porque fue como todo lo que decía era como a pedir de boca. Yo me imaginaba algo como, no, venga Pedro, vamos a hacer una exposición, vamos a hacer un libro con una editorial de fuera, va a escribir Fernando Feas Castro Flores en él, tal, y como que todo fue... Luego yo iba escribiendo a Pedro los mensajes y decía, ¿cómo? No me lo puedo creer. ¿En serio? ¿Que nos van a apoyar la edición? Y así, una cosa detrás de otra. Y por eso te digo que fue la guerra de los Reyes Magos. Mira, no sé si sabías esto, pero yo conocí a Pedro en 2015, justo antes de irme yo a Venecia. Vamos, que yo tenía claro, yo llevaba aquí un ratito, había venido a Las Palmas en 2014, hice una serie de trabajos y en 2015 me fui a Venecia con la intención de quedarme allí. Nos conocimos en una fiesta súper surrealista en casa de Malena Millares, la hija de Eduardo Millaresal, que hizo como una especie de picoteo con un montón de gente, pues amigos suyos y gente del arte y demás. Y ahí estaba Pedro en una mesita con su tío, pues Paco Lescano, y su mujer. Y nada, empezamos ahí a hablar de arte y fue como así, ¿no? En cadena. Un día, a partir de todo lo que me contó en esa fiesta, pues fui al taller a ver la obra, otra vez otro flash, otro impacto de, madre mía, pero es que esto es excepcional, este trabajo, ¿no? Y además, siempre como increyendo, porque cada vez que iba al taller me seguía sorprendiendo. Nunca se quedó como en, vale, ya le he conocido yendo al taller, sino que siempre era como... sorpresa tras sorpresa. Y poco a poco
a medida que le fui conociendo y se fue Pedro también desarrollando como artista, le dije, oye, necesitas salir de aquí. O sea, estás produciendo cosas increíbles y esto no lo ve nadie, ¿no? O sea, digamos que prácticamente lo veían las personas que se lo habían encargado, los que pasaban por el taller y para de contar. De hecho, es más, te diré, estando yo en Venecia, escribí el pequeño texto para el catálogo de la exposición que él tuvo a principios de 2016, que eso fue la exposición Su de ella, que en el caso de Pedro fue como un salto, ¿no? Como un salto cualitativo con respecto a lo que venía haciendo anteriormente, aunque estaba igualmente conectado. A raíz de eso tuvo el encargo del hotel, lo de los grandes murales y a partir de ahí pues se ha venido desarrollando como pudimos ver en la expo. Yo veía que este artista, tenía un desarrollo exponencial, ¿no? Y que había que empezar a comunicarlo ya. Y me parece también curioso, esto no creo que lo sepa mucha gente, que la primera vez que yo tuve claro lo del libro y ya perseguí la iniciativa, a saco, fue cuando me reuní en Madrid con Fernando Castro Flores, que es este crítico historiador que fue profesor mío en la universidad, además. Nos reunimos en el Reina Sofía, en la cafetería del Nubel, que es un espectáculo. Donde hay obras de Rafael, he dicho sea de paso. Sí, exacto. Le enseñé la obra de Pedro y la respuesta de Fernando fue, pero este tío necesita un libro ayer. Pero así como te lo estoy diciendo. Y dije, sí, pues a por todas. El propio Pedro decía ahora, y esto no se lo tome usted como una pregunta de un técnico técnico, que si le plantean tres caminos distintos, tres trabajos distintos de diferentes niveles, a nivel sencillo, de nivel medio y de nivel complejo, elige usted siempre el más complejo. ¿Por qué? No necesariamente porque sea más complejo. Si hay fruta que recoger, sí, paso por allí. Pero si no hay nada que recoger... O sea, yo voy allí donde se extrae sustancia. Aquello que usted antes llamaba pragmatismo. Bueno, sí, podríamos decirlo así. Y no me cuesta, ¿sabes? No me cuesta. Y en esa capacidad de elegir, yo sé que una vez tuvo usted que elegir entre la docencia y su profesión actual. Es verdad. Y evidentemente eligió la profesión actual. ¿Por qué? Casi se me olvida. ¿Por qué? Porque la docencia no es para mí. Porque a mí me encanta comunicar a la gente que le apetece, escuchar lo que yo le pueda decir o lo que yo tenga que aportar, pero creo que no era mi camino. También depende de dónde, porque oye, la docencia en la universidad es otra cosa, que yo por ahí no he pasado. Pero claro, mi experiencia fue en niños de 12 a 16 años. Y... Con las hormonas en otros intereses. Buf, pero sí, ¿no? Y además me tocó un periodo que no era el más indicado para valorar la experiencia, ¿no? Porque todavía Federico, que es mi segundo hijo, en ese momento tenía apenas 4 o 5 meses. Yo todavía estaba con lactancia con él. No era que yo ya venía de un bagaje de conocer el temario, sino que fue empezar de sopetón, tener que estudiar todos los días para preparar las clases del día siguiente, que además las daba en inglés, que eran clases de geografía, historia del arte, a diferentes niveles, ¿no? Ya te digo, de los 12 hasta los 16 años. Y jolín, es que no tenía vida. No, porque después hay que llevarse las clases a casa, porque hay que corregir, porque hay que todo, ¿no? Y Exacto. Aquello ya era... Y fue unos meses... ¿Hace usted, Laura, hace usted críticas de arte de las obras y de los trabajos de los demás? Pero también es crítica consigo.
Sí, yo pienso que sí. La verdad que creo que aunque no lo vaya Publicitando. publicitando, porque no creo que sea conveniente, sí soy consciente de mis debilidades y como ser humano pues creo que tengo también mis tendones de Aquiles, obviamente. E intento hacer y dar lo mejor de mí. Hay trabajos que hago de manera más alimenticia, digamos, pues hay cuestiones que abordo por pasión, porque me encanta y las disfruto desde el primer minuto, y hay otras cosas que hago porque es trabajo, ¿no? Y hay veces que evidentemente tal vez, no sé, podría ser más organizada y pautar más el trabajo y no dejar ciertas cosas para el último momento, porque luego me pego unas panzadas tremendas porque me pilla el toro, pero... Y sí, yo creo que en general no ignoro lo que hago mal y no es fácil, o sea, hacerlo todo perfecto es muy complicado. Y ya para finalizar, Laura, más en el ámbito de lo personal, Sí. ¿cuál es su mayor obra de arte? Mis hijos, mi familia, sin duda. Que son dos, me decía antes. Ujú. Leo y Fede. Leo y Fede. ¿De edades? Leo cumplirá 2 en marzo y Leo tiene 4. ¿Ya se les ven algunos ramalazos del padre o de la madre en cuanto a gustos? Claro, hombre. Claramente, sí, sí, de los dos. Sí, sí, ¿Ah, sí? sí. Los dos, sí, tienen una Pero personalidad. también de eso de desmontar los muñecos y... Uf, a Federico no le puedes dar nada. O sea, un libro lo deshoja, un coche lo desmonta, Pero para la averiguar. tele se la carga. Se la carga, ¿no? O sea, se la ha cargado. Madre mía. Sí, sí, o sea, es como llevarse la mano a la cabeza todo el rato. ¿No se le puede quitar el ojo? Y a usted se le viene a la cabeza de aquello de cuando seas madre comerás Sí, huevos, ¿no? sí, sí. Ahora se entiende más a los padres de uno. Sí, sí, pero y tanto que sí, ¿eh? Y tanto que sí, que ahora lo veo con perspectiva y cosas que antes me enfadaban, ahora digo, ay, qué paciencia tenían. Impresionante. Pues Laura Teresa García Morales, muchas gracias por haber venido a hablarnos de estos otros lados que poca gente conoce, que no podemos encontrar, como digo, tecleando en Google, aquí a este patio de tertulias de espacios para hablar aquí en Gran Canaria Televisión. Y ya sabe que para cualquier otra cosa que no sea hablar de Laura hablando de Laura, tiene usted aquí su casa. Muchísimas gracias, me lo he pasado genial, tenías razón. Muchas gracias. Y a Gracias. ustedes, señoras y señores, pues también muchas gracias por dejarnos entrar una semana más en sus casas, porque como ven, en Espacios para Hablar, aquí en Gran Canaria Televisión, siempre hacemos programas que son del interés de espectadores como ustedes. Hasta la semana que viene. Muchas gracias.